Pues muchas gracias, Noé. Es la verdad un placer, es mi primera vez en un evento del Joan de Lugo, aunque como bien dice, pues siempre estuve al lado de Bastos el tiempo que pude antes de emigrar. Claro, emigré en finales de 2007, 2008 y regresé en diciembre de 2017, entonces bueno, la incorporación aquí es buena. El micro, ¿no? Me faltaba. Ahora, claro, yo tengo pecado, ¿no? Como dice el profesor Bastos, soy minarquista, no anarquista, entonces eso, hay pecados. Y aunque comparto, porque voy a patentarlo, la frase de Alfonso Selas de los psicópatas, porque es muy buena descriptivamente, además cuando se ve pues cómo actúa la ministra de Justicia, ¿verdad? O cómo actúa, ves la psicopatía inherente a determinadas élites políticas. La idea es pues denunciar problemas genéticos existentes en el Estado como forma política, ¿no? Entonces, uno es el de la corrupción. Aunque bueno, venir a hablar de corrupción delante de un foro anarcocapitalista, pues oye, va a estar todo el mundo de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a meter algún ejemplo de política pública, ¿no? Y en cierto sentido por ahí va, ¿no? Yo poco, pues obviamente gracias a las enseñanzas del maestro, llego al tema de la corrupción estudiando políticas públicas. Generalmente, pues cuando uno comienza a ver cómo interviene el Estado y cómo pretende el Estado resolver problemas, observa que en un gran número de ocasiones se incurre en corrupción, ¿no? Y además da igual a qué pregunta de política pública intentemos responder, ¿no? Porque si uno está estudiando política pública, da igual que analices actores de política pública, da igual que analices un poco el juego de poder existente entre ellos, las fases de una política pública, porque tanto para meterlo en la agenda como obviamente ya en implementación y ejecución o incluso en evaluación puede haber corrupción. Claro, es inevitable toparse con la corrupción. Cuando te topas con la corrupción, un problema que surge, y ahí copio otra frase del profesor Rodríguez Brown, esto es como la pornografía, ¿no? Todo el mundo sabe detectar la pornografía, pero no es tan fácil definirla, ¿no? Pues con la corrupción es igual. Todo el mundo sabe más o menos olfatear qué es la corrupción, pero cuando pretendes definirla hay ciertas complicaciones y en realidad de esas complicaciones se observan cuando haces la revisión bibliográfica, ¿no? Obviamente en los últimos 20 años se ha publicado mucho sobre corrupción, por razones evidentes. En cierto sentido, la crisis de los sistemas democráticos, que obviamente está muy comprobada, una razón importante, para muchos especialistas la más importante, es la corrupción, ¿no? No tanto la crisis económica. Aunque las cifras económicas mejoren, parece que el hecho de que una mejora económica interactúe con corrupción representa un problema evidente para la legitimidad del sistema, ¿no? Y aquí tiene que ver también algo con lo que hablábamos del Estado, ¿no? Al final el Estado es verdad que se basa en la violencia, su genética es violenta, pero además de la cuestión violenta, a lo largo de la historia el Estado ha hecho ingentes esfuerzos por legitimarse al margen de la violencia, ¿no? Entonces, claro, la corrupción es un mecanismo de deslegitimación brutal del Estado como forma política. Pero cuando vamos a la literatura, hay varios autores, Waterbury, Joseph Nye, Allam, hay varios, ¿no? Heidenheimer, que quizás es el más clásico de todos, Williams, que intentan definir corrupción. La definición de corrupción más general hace referencia al abuso. Yo voy a leer aquí un par de ellas, ¿no? Abuso del poder público y de la influencia de los actores públicos para fines de naturaleza estrictamente privados. Bueno, pues evidentemente todos podemos sospechar un poquito por dónde va, ¿no? Hay unos autores que aplican la teoría de agente principal, que bueno, no es que sea una innovación brutal, literatura de la década de los 80, en la cual pues se entiende corrupción como el sacrificio del principal respecto de la gente, ¿no? Se supone que la gente tiene que trabajar
al servicio del principal, cuando en vez de trabajar al servicio del principal todas sus acciones giran para beneficio privado, pues se supone que incurrimos en una acción corrupta, ¿no? La corrupción, además de esa cuestión del beneficio privado aprovechándote de una situación de autoridad, suele tener implicaciones institucionales. Evidentemente, corrupción es saltarse las normas y generalmente se entiende así, aunque las normas estén mal, y ahí entran ya juicios de naturaleza ética que, bueno, el libertarianismo pues ha hecho varias veces, ¿no? Hay veces que evidentemente sí es aprobado por todos ser corrupto y que muchas veces alguna acción corrupta beneficia al desarrollo de la comunidad, ¿no? Y también ha sido estudiado por la literatura especializada, ¿no? Heidenheimer, que es un autor también de la década de los 80, es como el padre del manual más clásico, se llama literalmente Political Corruption. Habla de 3 tipos de corrupción: negra, gris y blanca, ¿no? E intenta relacionar esos 3 tipos de corrupción con esa aprobación de la comunidad. Sí es cierto que hay veces que, pues, tanto élites políticas, incluso las élites políticas que generan la regulación, o algunas, como amplios porcentajes de la ciudadanía, ven pues leyes totalmente disfuncionales que, más que facilitar la vida en comunidad, la dificultan, y que obviamente pues justifican desde una perspectiva ética el saltarse la norma y el incurrir en corrupción. ¿Eso qué sería? Pues según Heidenheimer sería un ejemplo de corrupción blanca. Hay también corrupción negra, que obviamente es el opuesto, ¿no? Cuando, por ejemplo, parte de la élite y también amplios porcentajes de la ciudadanía observan que la acción es ilícita a todas luces, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos de desastres naturales en esa situación. Es muy evidente, ¿no? Yo al final di clase 10 años en América Latina, entonces interactúo mucho con eso, es mi objeto de estudio, la región latinoamericana, pero en la América Latina suele haber crisis, suele haber desastres naturales. Por ejemplo, hace un par de años, derrumbes fruto de las lluvias, bueno, llueve, hay mala infraestructura y a lo mejor pues un barrio entero completamente se desmorona, muriendo a lo mejor 3.000 personas o 2.000 personas, un drama, ¿no? ¿Qué sucede? El Estado, como siempre, tiene un plan de respuesta y se crea una comisión especial para responder ante la crisis, y lo que ha sucedido varias veces es que esa comisión para responder ante la crisis se roba todo el dinero, se roba toda la aportación. Además, en este caso sí es muy relevante porque es una aportación voluntaria que la ciudadanía da para responder ante la crisis. Se crea, pues en este caso, esa comisión especial de respuesta ante la crisis, y se han evidenciado casos pues muy dramáticos de individuos que literalmente se han enriquecido gracias a la solidaridad de determinados ciudadanos que, aportando cantidades para resolver un conflicto, una situación de crisis real, pues se han comprometido, ¿no? Un robo descarado a todas luces. Cuando se descubren este tipo de situaciones, este tipo de exceso o abuso de autoridad para beneficio privado, pues estamos hablando de corrupción negra, ¿no? Y Heidenheimer también diferencia lo que él denomina corrupción gris, ¿no? ¿Qué quiero decir? La teoría de la agencia, esta cuestión de la corrupción negra y de la corrupción gris, y quizás las visiones, a lo mejor incluso emanadas de algún autor de relaciones internacionales, Joseph Nye, como conforman los 3 caminos a la hora de entender la corrupción. Hay un libro que a mí me interesa mucho, por lo pedagógico y por lo bien hecho que está, que fue publicado por el Institute of Economic Affairs. Como sabéis, es un think tank británico que suele publicar cosas pequeñas, cosas de 150 o 200 páginas, pero muy potentes y con mucha capacidad analítica de política pública, en realidad muy críticos con el actuar del Estado. Y hay un autor que no proviene de la academia, es básicamente un consultor, que se llama Ian Senior, ¿no? Y este Ian Senior tiene un trabajo
titulado así, Corruption, se puede descargar, es gratuito, es un texto muy bueno desde mi punto de vista, con una revisión bibliográfica también muy buena, y Senior lo que dice es que al hablar de corrupción hay como palabras clave, ¿no? Uno, una posición de autoridad. Otro elemento de la corrupción es el encubrimiento. Suelen ser acciones encubiertas, suelen ser favores que se hacen de manera encubierta y que suelen ser problemáticos, ¿no? Y en cierto sentido lo que implican esos favores son, se modifica la conducta de determinados actores, y eso pues enriquece a algunos, condenando al fracaso y a una situación pues obviamente de derrota a otros, ¿no? Ahora bien, claro, la corrupción, dice Senior, y esto quizás es una primera línea de debate en un foro anarcocapitalista, muchas veces el anarcocapitalismo o el libertarismo ve la corrupción como algo positivo, porque obviamente el exceso de regulación y el exceso de presión por parte del Estado es tan asfixiante que lo mejor es pues sencillamente saltarse la ley. Eso, que ya hemos discutido, puede ser interpretado como corrupción blanca, pues yo creo que no habría discusión con eso. Ahora bien, lo que dice Senior, y esto sí puede ser una línea de discusión interesante, es que al final lo que suele fomentar la corrupción, y es malo para la vida en comunidad, es el desarrollo o diseño de una arquitectura institucional informal. O sea, tú tienes una arquitectura formal, plasmada en leyes, a las que se supone los individuos, con obvias asimetrías de información, pero los individuos tienen acceso. Pero de forma paralela, si hay un elevado nivel de corrupción, se suele construir una arquitectura institucional informal, que genera unas asimetrías de información, según dice Ian Senior, incluso superiores a las existentes en la formal. Y eso erosiona mucho la vida en comunidad. No solo erosiona mucho la vida en comunidad, eso genera un régimen de privilegio brutal que beneficia mucho a unos y castiga de manera pues muy fuerte a otros, ¿no? Esa crítica de Senior, claro, a él le posiciona contra la corrupción y le motiva pues a intentar buscar soluciones para la corrupción, ¿no? Claro, si utilizamos esa literatura y de la mano de esa literatura intentamos estudiar, por ejemplo, autores de Public Choice, ¿no? Todos sabemos cómo nace, digamos, la agenda pública y cómo nace las políticas públicas, ¿no? A mí me interesa, siempre es algo que hablamos con el profesor Bastos, los trabajos de Bruce Yandell, y esto que habla de bootleggers and Baptists, ¿no? Baptistas y contrabandistas, ¿no? O sea, tú para posicionar un tema en la agenda y para sacar adelante una política pública necesitas a baptistas y necesitas a contrabandistas. ¿Quién es el baptista? El que te impone el discurso moralino y el que te dice, pues, es que la comunidad necesita esta ley. ¿Quién es el contrabandista? El que obviamente quiere obtener rentas. Obviamente quiere extraer renta del Estado, enriquecerse y en cierto sentido lucrar. Claro, cuando observas política pública, casi todas las políticas públicas tienen un discurso moralino con una justificación baptista. Bueno, baptista no tiene ningún tipo de crítica a los religiosos ni nada, o sea, es como Bruce Yandell argumenta su razonamiento, y por otro lado los contrabandistas, ¿no? Buscadores de rentas y baptistas. Y eso, la acción conjunta de esos dos, incluso con asimetría de información, el contrabandista puede parasitar al baptista, como veremos, el contrabandista puede parasitar al bien intencionado, genera consecuencias muy perversas para la sociedad. ¿Por qué? Porque contribuye a un aumento de la regulación. Y en cuanto hay regulación, las posibilidades de corrupción suben drásticamente.
Yo sé que aquí hay más preocupación por la teoría que por el mundo, por la cuestión empírica, pero cuando analizas la cuestión empírica, los países con mayor libertad económica son menos corruptos. O sea, es así de simple. O sea, hay una relación evidente y clara entre libertad económica y baja corrupción. Donde hay más competencia, hay menos corrupción, porque la información fluye mejor. Donde, en cierto sentido, el Estado interviene menos, hay menos corrupción. O sea, todas esas conclusiones ya han sido medidas y, sin embargo, eso no ha contribuido a generar una narrativa en pro de una liberalización radical de la economía. Cuando, bueno, pues el argumento es indiscutible. Ningún intervencionista puede decir que más regulación económica contribuye a la reducción de la corrupción. Eso es falso, a todas luces. Y las series temporales que se han analizado, pues lo evidencian. Ahora, hay otro tipo de políticas públicas, a lo mejor no relacionadas con la libertad económica, pero sí relacionadas con la libertad, in extenso, que son más problemáticas, pero la conclusión es la misma. Donde hay más libertad, suele fluir mejor la información y suele existir menos corrupción. Por eso, hablado con Noemí, quería meter el tema de las adopciones, que es un tema que llevamos investigando Pat Lynch, un miembro del Liberty Fund, y yo durante unos 2 años, ¿no? Es un tema que a lo mejor a priori a mucha gente no le interesa, pero que en cierto sentido se ve pues el monstruo de la corrupción constantemente cuando lo analizas, ¿no? Si tuviésemos que hablar de curas para la corrupción, la literatura de corriente dominante señala 3. Yo creo que la única cura es reducción de la intervención del Estado en la sociedad al máximo posible y promoción de la libertad negativa, ausencia de coacción sobre los individuos, básicamente. Esa es la mejor manera de reducir corrupción. La literatura dominante compra el argumento de la liberalización. Por eso digo que académicamente yo creo que ese tema está más o menos resuelto. Luego, ya sabes, los intervencionistas no se pueden resistir, hay que meter alguna cosita intervencionista. Entonces te hablan, pues, estos últimos libros, que seguro que aquí han leído muchos y ya han criticado, pues Víctor Lapuente Giné, ¿no? Que está ahora tan de moda, y su libro Organizing Leviathan, ¿no? Organizando el Leviatán. Pues él lo que te dice es que un elemento clave para reducir corrupción es intentar, él mismo asume que es casi imposible, cortar vínculos entre burócratas y políticos para que se controlen mutuamente, ¿no? Para que se controlen mutuamente. Él dice que, por ejemplo, el gran problema de las administraciones públicas napoleónicas, que obviamente todos los que estamos aquí sabemos que, por ejemplo, la cuestión de administración pública, el profesor Bastos es un especialista, pues lo que dice Víctor Lapuente es: el tema de la administración pública napoleónica es que los altos cargos de la administración siguen prosperando en su carrera gracias al salto a la política, y que eso genera unas conexiones entre políticos y burócratas muy perversas que dificultan, pues, la vida en comunidad, porque al final hace que ellos prosperen a costa de nosotros, a costa de la expropiación que nos hacen a nosotros. Si cortamos esos vínculos, a lo mejor, con base en el argumento de Víctor Lapuente, lo que generamos es que se peleen, ¿no? Que burócratas y políticos, en vez de cooperar entre ellos, se peleen entre ellos, y que la, digamos, consecuencia de esa pelea es que nosotros salgamos ganando. Un divide et impera para el individuo desorganizado, ¿no? Esa reforma política es como un segundo camino. Y un tercer camino tiene que ver con yo creo que de hecho está vinculado al primero, al de la liberalización, es la cuestión de vínculos exógenos. En cierto sentido, ser un país o una comunidad abierta al mundo te hace menos corrupto. O sea, estar integrado en la economía mundial te hace menos corrupto. Donde hay más barreras y donde hay más problemas, hay más corrupción, suele haber más corrupción. Entonces, en ese sentido, la tercera solución sería, pues, globalizarte radicalmente. O sea, participar del mercado y abrirte al mundo sin miedo sería un mecanismo de lucha contra
Entonces, esas tres cuestiones, quizás liberalización y reducción del tamaño del Estado, reforma administrativa e inserción en la globalización, podrían ser mecanismos de lucha contra la corrupción. Yo la que creo es pues la básica, ¿no? La mayor, la de promover una sociedad más libre. Ahora, como decía, para cuestiones económicas, quizás en determinados ámbitos especializados esto ya no es un debate, pero para otro tipo de políticas públicas hay problemas, ¿no? Y quería mostrar la cuestión de las adopciones, que es desde mi punto de vista, un tema muy sensible. Claro, el país que pongo de ejemplo es el país donde trabajé durante los últimos 10 años, que es Guatemala, que, bueno, es particular por muchas cosas, y una por la que es muy particular es que hasta 2007 básicamente disfrutaba de un sistema libre de adopciones. O sea, no diría que se podían vender niños, pero casi. O sea, se podían, bueno, literalmente, tú llegabas como un ciudadano extranjero a un país y en un proceso bastante rápido podías adoptar a un niño, ¿no? Adoptar a un niño. Obviamente esa política pública, que como digo se cambia en 2007, despierta un poco melancolía otra vez en la ciudadanía guatemalteca en 2016. ¿Por qué? 2016 es un año muy malo para el país, ¿no? Pero una de las cuestiones que sucede es que mueren 50 jóvenes en un orfanato, ¿no? Un orfanato de la ciudad por un problema, digamos, de insubordinación de dos jóvenes, arde y mueren 50 personas. Entonces, obviamente, esas 50 personas que fallecen en el orfanato generan una crisis social muy relevante en el país, porque claro, el país, la opinión pública empieza a decir hacia dónde vamos, ¿no? Estamos destrozados y tal. Y mucha gente empieza a decir, esto no hubiese sucedido con la política de adopciones anterior, esto sucede porque los orfanatos están llenos de jóvenes y porque además, como el país es un desastre en cuanto a administración pública, somos incapaces de clasificar, digamos, a los sujetos, que yo sé que suena muy mal, pero bueno, claro, pones en un orfanato a un joven que ha ingresado en el orfanato por una cuestión, por un delito menor, con un joven que entra en el orfanato porque sencillamente no tiene familia o porque sencillamente su familia lo ha tirado a la calle. Entonces, claro, eso hace que la población en los orfanatos crezca dramáticamente, que tengas los orfanatos de la ciudad muy llenos de jóvenes y que encima, como tienes un problema de gestión pública brutal, eres incapaz de, bueno, pues no poner a todos los jóvenes con los más, entre comillas, peligrosos de la sociedad, que también los hay, gente que a lo mejor viene de una mara o gente de tal. Es un ambiente poco saludable. Hablábamos antes de valores, pues esos ambientes son poco saludables para los jóvenes, ¿no? La política tiene como 3 fases. La política de adopciones en Guatemala tiene una fase 1, que es del 60 al 77, que es una cosa pues marcada por la guerra civil, por el conflicto armado interno, no es relevante a los efectos que nos ocupa a nosotros, pero hay una segunda fase del 77 a 2007, que es la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Ese es el título de la ley, ¿no? Suena muy sofisticado, pero la ley es súper sencilla. Y luego hay una tercera fase, que es en la que estamos, de 2007 a la actual, que es la ley de adopciones y la creación del Consejo Nacional de Adopciones, que se supone es el ente burocrático que controla las adopciones del país, centralizando, digamos, la demanda de adopción. ¿Cómo funcionaba el antiguo sistema, ese que es laxo y que muchas veces yo, hablando con diputados allí, me decían, es que se vendían niños y tal, y te lo dicen un poco para escandalizarte, porque evidentemente hay un componente moral de decir, pues eso de vender niños, pues es muy radical y hay mucha gente que lo ve mal. Y evidentemente eso así de fuerte, pues claro, te lo dicen así para moldearte, pero en realidad, ¿cómo funcionaba? Los notarios del país eran, digamos, los agentes que controlaban los procesos de adopción. Había notarios que básicamente entablaban relaciones con potenciales familias que deseaban adoptar, por ejemplo, en Estados Unidos,
y con familias locales que deseaban dar en adopción a niños. Obviamente eso no era una relación en la cual, porque aparentemente uno puede decir, el Estado está al margen de esa relación. En un primer término, sí, el notario, hay un problema, y es que en Guatemala todo abogado es notario, o sea, son licenciados en ciencias jurídicas, el profesor Bastos lo sabe muy bien, son licenciados en ciencias jurídicas y sociales, abogados y notarios, así dice el título. Entonces, bueno, el grupo de presión son los abogados, cada uno tenía, bueno, sus relaciones con determinadas familias o determinadas áreas del país, pues en una situación de subdesarrollo, y potenciales familias, sobre todo en Estados Unidos, que es el país que más adopta a nivel internacional, para adoptar niños. Entonces, bueno, obviamente había un aviso notarial. Esta familia estadounidense quiere adoptar a este niño de esta familia guatemalteca. Eso conformaba un expediente que iba a lo que se denomina Procuraduría General de la Nación, que es un órgano pequeño, no es para los rent seekers, es una cosita así no muy valiosa, o sea, es un órgano pequeño que revisaba si el expediente pues efectivamente estaba bien, o sea, si las razones para la adopción, de oportunidades para el chaval y tal eran buenas, si la familia estadounidense tenía una posición económica aceptable. Se preocupaban más, y esto es importante, de ver quién adoptaba que de ver quién entregaba en adopción. O sea, se preocupaba más del que adoptaba, no se preocupaba tanto de quién entregaba en adopción. Generalmente, por todo lo anterior, como evidentemente en Estados Unidos hay más institucionalidad formal, las familias daban tarjetas de crédito, estados de cuentas bancarias, no sé qué, no sé cuánto. O sea, era bastante fácil demostrar que la familia que te adoptaba era una familia, digamos, estable, con una estructura seria, ¿no? Entonces, la mayoría de dictámenes eran buenos. O sea, la PGN, Procuraduría General de la Nación, daba dictámenes positivos. Entonces, la mayoría de adopciones se realizaban con éxito. Eso generó una estructura, mucha gente lo criticó, yo tuve la oportunidad de entrevistar a diputados de todo tipo, de todo el espectro político, y claro, te decía, es que generaba como una estructura de negocio. ¿Generaba una estructura de negocio? Sí. Sí, había en la ciudad capital pues especialistas en generar contactos entre los notarios y las familias que deseaban adoptar. Había lo que se llama casas cuna, como hoteles en los cuales las familias que querían entregar en adopción llevaban a sus niños durante unos días para que las familias que adoptaban fuesen a visitarlos y ver cómo era la relación. Evidentemente estaban los notarios también, que eran como los tramitadores, y la burocracia tenía un papel más o menos importante, el registro civil y esta PGN, pero la incorporación, digamos, de la administración pública del Estado en todo este procedimiento era limitada. ¿Qué sucede? Que por, digamos, la ideología imperante a nivel global, UNICEF y Naciones Unidas empiezan a poner presión sobre el Estado guatemalteco, diciendo que ese tipo de política pública, esa dinámica de la adopción tan laxa, es terriblemente negativa para la sociedad guatemalteca, y que hay que subir los estándares y que hay que subir la regulación en cuanto a adopción se refiere. Eso genera una nueva ley de adopciones que se pasa en el año 2007. Yo conocí a un montón de diputados que estaban a favor y que firmaron. Algunos pues tenemos buena relación con ellos, como Zuri Ríos, por ejemplo, era una de las personas que firmó ese tipo de acciones a favor totalmente. Y no solo suben los estándares para entregar en adopción a niños, sino también crea burocracia. La burocracia encuentra una expansión en tribunales de justicia y se crea un Consejo Nacional de Adopciones, que es una máquina que, bueno,
no tiene tanto presupuesto, pero es una máquina de trabajo. Y generalmente en un país donde no hay administración pública de carrera, la administración pública está sometida a la política y cada vez que cambia un presidente nombra directamente a 2.000 personas o 3.000 y para ir para abajo se van regalando puestos, pues es algo negociable, algo que los políticos intentan capitalizar, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la norma? El impacto de la norma es el Everest. O sea, si uno ve la gráfica, Guatemala pasa de tener 6.000 adopciones anuales en 2007 a tener 119 en 2008. O sea, la intervención es radical. Ahí, como alguien dice, lo peor es que encima fueron eficientes a la hora de cumplir la intervención. Y claro, la cuestión es aplastante. O sea, de tener 6.000 niños que solían ir mayoritariamente a Estados Unidos, se pasa a tener 119 y ninguno internacional. Bueno, ninguno, miento. No tengo los datos en esta presentación, pero pongamos 3 niños, 4 niños, una cosa casi cercana a cero, internacionales, todos nacionales, porque la propia dinámica de la presión para la reforma de la ley es que a los niños no se les puede cambiar de su ambiente cultural. Eso es negativo, desnaturalizar al niño adoptado de su ambiente cultural. Entonces eso de llevarlos a Estados Unidos es una locura y hay que cortar esa locura. ¿Cuál es la consecuencia inesperada de este tipo de actuaciones? Claro, la natalidad no cayó. Los niños siguen ahí. Entonces, al final, la natalidad no cayó y, obviamente, se le han cortado, desde mi punto de vista, pero esto es un tema que se puede discutir, pues las opciones de prosperar a más de 5.000 personas. No es una cifra pequeña. ¿Es consecuencia inesperada? Sí. Sí, cuando uno pregunta a los burócratas te dicen que sí es consecuencia inesperada. Yo creo que no es, yo creo que era una consecuencia muy esperada. Si uno conoce, si uno analiza la ley y si uno observa el procedimiento y el cambio drástico en el procedimiento, pues es normal que las adopciones cayesen drásticamente, ¿no? Claro, cuando te dicen, es que antes era un drama, se vendían niños. Ok, supongamos que analizamos cuántos de esos niños había, ¿cuántas sospechas había alrededor de los niños que se supone se vendían? Las denuncias, evidentemente, no llegan al 1% de los 6.000 que se entregaron en adopción. Estamos hablando que el porcentaje, digamos, de irregularidades con una legislación bastante liberal en el tema de la adopción era bajísima, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Que si quieres... ¿Ahora qué sucede? Los orfanatos los tienes llenos, pero yendo al tema de la corrupción, ¿sigue habiendo adopción internacional? Probablemente sí, hay demanda, pero antes la sabíamos y ahora no la sabemos. Ahora es por debajo de la mesa. Y ahora el que tiene la posición de autoridad, probablemente, que es lo que se está empezando a discutir, las sospechas sobre ahora qué rol tiene la administración en esto de la adopción, probablemente está lucrando, no un porcentaje a lo mejor tal, pero con algunos casos de adopción, y todo se hace por debajo de la mesa. Incluso a lo mejor flirteando con redes ilícitas de tráfico de personas para trasladar a los niños de un lado a otro. Una ley que era bastante transparente, que era bastante abierta, que yo creo era bastante positiva, a pesar de que tenía irregularidades que habría que corregir, ese 1% de denuncias, porque a lo mejor había padres que denunciaban que le habían robado al niño y cosas así, que seguro sucedió y que obviamente no puede haber tolerancia con ese tipo de medidas, para eso está el Poder Judicial, pero es el 1% de 6.000, da lugar a un mecanismo altamente intervenido, poco flexible y con un elevado grado de corrupción. Es, en el campo de la política pública de adopciones, una comprobación de la hipótesis que se hace para el tema de libertad económica. O sea, si hablamos en la parte de libertad que no hay que intervenir, pues porque la intervención, el exceso de regulación va a generar corrupción, a lo mejor con esta cuestión de las adopciones también.
ya veremos el debate, a ver qué opinan, porque, bueno, obviamente esta política pública, a mí particularmente me parece de gran interés, pero se perciben los peligros, ¿no? Más poder al burócrata, más corrupción. No digo más probabilidad, es más corrupción. En monto total al final va a haber más corrupción. Unos tendrán mayor grado de corrupción, otros menor, pero si le das más poder, va a haber más corrupción. Más poder a los políticos, probablemente haya más corrupción. Y luego, la cuestión social, ¿no? El costo para la comunidad, de no ser capaz de afrontar con transparencia una cosa que de facto sucede. Es un poquito también como con la regulación de las drogas, ¿no? El estar a favor de las drogas no es hacer apología de las drogas, pero definitivamente estar a favor de la legalización, todos sabemos que la demanda no cambia, ¿no? La demanda sigue, o la demanda aumenta, y el costo social para la comunidad de tener una droga ilegalizada es muy elevado. Probablemente la vida en comunidad mejorase si legalizásemos la droga. Y a mí me gusta consumir vino, que también es droga, pero no es que esto sea una apología del consumo de la cocaína. La cosa es legalizar, reduce las posibilidades de incurrir en acciones ilícitas y en acciones corruptas. Es la 1:15, o sea que en los últimos 15 minutos, pues preguntas. Muchas gracias por haber escuchado.